le falta más, porque todavía está corriendo la semana última, que es la 7, después de la semana 69, y está corriendo el reloj, ¿cómo le puedo decir? Está corriendo pero a velocidad enorme, tanto que mañana mismo miraba yo en un documental que Israel fue fundado el 2 de noviembre de 1947, ¿verdad? Pero miren otro documental que decía que 29 de noviembre. Entonces, si es para mañana, Israel tendrá 73 años de ser una nación fundamentada. Pero cuando ya tomó el control de la tierra, fue 6 meses después. Entonces estaríamos hablando que en base al fundamento, el 2 de mayo sería 6 meses después. Pero recordemos que ahí no termina la historia. Termina cuando el Señor mismo dice que restaurará en la semana 70 el reino de Israel. ¿Cuándo será esto? Cuando el Señor limpie todo el territorio y cuando el Señor destruya el pecado y la maldad para en ese tiempo. Estamos pues mirando dos eventos muy diferentes. Uno cuando Él se fue, otro cuando Él vendrá, que estamos en las postrimerías ya de su venida. Ya no queda tiempo. Y cuando estoy hablando del Pentecostés, es que estoy hablando que Dios quiere que su iglesia se llene de su presencia, porque sin su presencia va a ser bien difícil subir cuando Él venga y lleve el Espíritu Santo bajo su gran poder, levante la iglesia en los aires y se la entregue al Señor Jesucristo, que estará esperando en la nube donde Él vendrá con sus ángeles y el sonar de trompeta se sonará. Entonces, ¿qué sucede esto? La palabra de Dios nos lleva a Mateo 25, cuando encontramos las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Prudentes porque se habían percibido de la venida del Señor y estaban listas para partir en cualquier momento que el Señor las llamara en el rapto de la iglesia, porque recuerde que dice que van a haber bodas de la cena del Cordero. Dios me anunciaba de las cenas del Cordero cuando antes de yo mirar esta escritura hace 3 días atrás. Entonces vemos pues el gran evento que se avecina, y aquellas 5 que no estaban preparadas era porque no tenían suficiente poder como para subir en el aire en base que el Espíritu Santo las levantaría. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. No estaban llenas totalmente de Espíritu Santo. Tenían letra de la palabra en su corazón, habían almacenado la palabra de Dios, habían obedecido sus preceptos, pero se habían olvidado de llenar su vasija con aceite, que sería la simbología del Espíritu Santo, llenura del Espíritu dentro de su ser, para vivir completamente ya listos para cuando el Señor venga a subir con Él. Es por eso pues hay un evento grandioso en la misma palabra del Señor. Estoy hablando de hechos que sucedieron no de la boca de los apóstoles, sino de la boca del mismo Señor Jesucristo, porque Él es el que habla aquí en los hechos de los apóstoles. Él mismo habla acerca de las 10 vírgenes. Él mismo habla al profeta Daniel en el capítulo 12, en el verso 7. Del verso 2, 4 y 7, él desarrolla el tema de lo que sería los 73 años de Israel. Pero él dice 3 años y medio. O sea que cuando Israel tenga 73 años y medio, comenzará este mundo a desgajarse y ¿cómo le puedo decir? Vienen días tenebrosos, vienen días en la historia jamás vistos para el mundo entero. Cuando dice que vienen días tenebrosos, hemos estado teniendo lunas prenumbrales, casi para oscuridad, ya no más como un slice
o un cuarto de lo que serían 3/4 de la luna, un slice para terminar la llenura de lo que sería la oscuridad, terminándose el brillo de la luna en la penumbra. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Mateo 25, hablando de las vírgenes, se refiere a que dice, y vino el esposo, y a medianoche, dice que aquellas 5 fueron a comprar aceite, fueron a prepararse a última hora, cuando ya no daba tiempo, cuando ya no había nada. Quizás cuando fueron a comprar a la tienda ya no existía el aceite, todo el mundo se lo había llevado ya. Eso es una simbología, no estoy diciendo que así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que cuando tocaron a la puerta, el novio le dijo, o el que guardaba la puerta le dijo, señoritas o hermanas o ustedes que tocaron la puerta, lo siento, ya todos entraron, ya no hay cupo, ustedes ya no pueden entrar. Y se cerró la puerta. Esto nos está indicando el tiempo de penumbra que está pasando sobre la tierra. Esto nos está diciendo que se acerca la gran oscuridad. En la gran oscuridad quizás no vaya a haber un predicador como tantos hay en el mundo diciéndoles esta palabra. Nosotros yo en lo personal, 2 veces se me ha entrecortado la voz a manera de no hablar de tanto predicar. Pero gracias a Dios, Dios puso, una de ellas, la sierva de Dios, mi hija, que puso la mano en mi garganta y yo volví otra vez a hablar y a predicar, porque yo me había quedado, como quien dice, sin voz. Y algunos, es lamentable que algunos hombres que dicen servir a Dios se ríen cuando un siervo se opaca, cuando un siervo se le acaba, como dicen, la batería. Entonces, pero en aquel momento, aquellos hombres hablaron y dijeron, ya no hay más evangelista María Funes, se acabó. ¿Y qué pasó? Pasaron 7 días al siguiente Sabbat. Yo estaba en el templo, estábamos ahí, creo que era domingo, porque hasta por cierto que Dios me dijo que fuera a Los Ángeles, a la calle Vermont, y que me fuera a traer un predicador que predicaba ahí, un muchacho. Yo dije, un predicador, yo no lo conozco, no sé quién es. Me dijo, váyase a tal hora y ahí lo va a encontrar y me lo trae, y que sea él que predique. Y usted se me sienta y usted va a escuchar la prédica, me dijo, él va a predicar. Entonces fui, lo busqué en el horario que Dios me dijo, ahí estaba predicando. Y le dije, muchacho, yo no sé quién es usted, en qué congregación va, yo no sé. Pero Dios me ha dicho que usted tiene que predicar en este lugar y yo estoy pastoreando ese lugar. Así que, por favor, ayúdenos y vaya y cumpla con lo que Dios lo ha mandado a hacer. Pero ahora en este caso ya no aquí en la calle, sino allá en el templo. Resulta que el muchacho vino rápidamente a la voz de Dios y predicó. Y en esa noche fueron avergonzados aquellos que dijeron, ya no hay más evangelista María Funes. Y en aquel momento mi hija puso la mano sobre mí y todos los que habían murmurado, se quedaron sorprendidos. Y en aquella noche Dios los castigó a todos ellos. Cuando vino la presencia de Dios abundantemente en la congregación, cayeron todos como cucarachas patas arriba, eso así hablando en el lenguaje de vulgo. Entonces aquellos hombres se sorprendieron, se golpearon la nariz, cayeron de nariz. Bueno, fue una cosa espectacular, ¿verdad? Yo no lo decía, pero bueno, ellos se lo ganaron por andar criticando a un siervo de Dios. Y esta sierva de Dios que ustedes miran hoy aquí, tiene casi 40 años de predicar. Nunca ha pedido ni un centavo a nadie. Siempre hemos predicado
en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de todo, poniéndome cuchillos en la garganta, escapándome de ahogar, cuando he dado profecías, cuando las profecías se han cumplido todas, y una cosa tremenda, un ministerio de poder, un ministerio de gloria, un ministerio de llamamiento del Padre Celestial. Cuando me llamó en mi país Honduras, cuando yo me estaba quemando, el Padre me llamó, me buscó y me llamó, y desde a partir de ese día hasta el día de hoy, y seguiré predicando la palabra hasta que Él venga. Así pues, entonces, como les quiero decir yo, el mensaje que traigo yo en esta tarde es para hacerlos reflexionar, es para hacerlos entender de que Dios es Dios real, es Dios verdadero, es un Dios de poder, es un Dios de gloria, es un Dios que Él vive por la eternidad, Él no está muerto, Él no es un cartón, Él no es una madera, Él no es un cemento, Él no es un metal. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se fue al cielo, pero que pronto vendrá, y ese pronto puede ser ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Los dos eventos son iguales, los del ayer y los del hoy. La tierra está cargada de violencia, la tierra está llena de pecado, la tierra está llena de maldad, la tierra misma quiere vomitar a sus habitantes. Pero para esto tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor, que dice que Dios quiere que los hombres en todo lugar y en todo tiempo levanten manos altas y sin iras y sin contienda y sin ninguna malicia, y que vengan a Dios, que ellos se humillen ante su Creador, porque los hombres no se humillan. ¿Por qué? Porque el hombre es altivo, soberbio, prepotente, y él más bien quiere su propia gloria. Es por eso pues que el Rey de Reyes, siendo Dios verdadero, se humilló hasta lo sumo de entregarse en una cruz para ser crucificado, maltratado, herido, pisoteado y de todo. Y luego con una corona de espinas en la cabeza que se lo pusieron los soldados romanos, esta bestia feroz que se levanta en breve a partir de estos días, de estos años que faltan, que ya termina lo que es la profecía de las 7 semanas. Estamos en el umbral de casi de la mitad de la semana. ¿Cuándo se va a cumplir la mitad? Bueno, vamos a ver qué dice desde la fundación de Israel. Tenemos el reloj profético. ¿Qué me faltó decir? Me faltó decir acerca de algo. Déjenme ver, no quiero salir de aquí hasta ir paso a paso, terminando cada tiempo que he estado nombrando Hechos de los Apóstoles y el libro de Mateo. Veamos más adelante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que la palabra tiene que correr y ser glorificada hasta el último día que Dios tenga su iglesia aquí y se la lleve. Permítanme un segundo, estamos con un ruido aquí de una moto que va pasando. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. 2 ángeles vinieron por el Señor Jesucristo, y en ese día había más de 500 personas mirando el gran evento que el Señor se iba al cielo después de resucitar y todavía estar 40 días con sus discípulos. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
tenemos la promesa de los ángeles, tenemos la promesa del Señor Jesucristo cuando Él dijo, y vendré otra vez. Y lo tenemos en San Juan 14, cuando Él habla en el 1, en el 2 y en el 3, que dice que fue a preparar moradas para su iglesia. Entonces, basado en todo esto, encontramos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y que nos está esperando para ir a las bodas del Cordero, donde vamos a disfrutar del gran banquete que Él tiene preparado para su iglesia sufrida, lacerada, lastimada, despreciada, aborrecida, humillada y perseguida. Así pues, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora podemos ver cuando dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice, todos estos, dice el capítulo 14 del verso capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Pedro se levanta, Pedro empieza a hablar en el Espíritu, todos ellos. ¿Y qué pasó? Los burladores de la historia que siempre aparecen en todo tiempo, se burlaban de ellos diciendo que estaban borrachos. Ellos mismos dicen, ¿cómo vamos a estar borrachos si son temprano en la mañana, a las 9 de la mañana? ¿Cómo es posible? Y ya Pedro empieza a explicarles y empieza a hablarles acerca de lo que es la salvación y de lo que ellos hicieron al Señor, que lo llevaron a la cruz, que lo humillaron, que lo maltrataron, que lo rechazaron y todo. Y entonces dice que se convirtieron 3,000 y luego 5,000 personas en el mensaje que Él dio. Mire cómo dice Pedro. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y acepten al Señor Jesucristo y bautícense en su nombre. Por ahí hay una organización que son solo Jesús y bautizan solo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y decimos y con lo que oímos acerca de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, en lo que es Mateo 28, capítulo 28, dice, vayan a las naciones y bauticen a las personas que sean creyentes, que acepten a Cristo y se arrepientan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro, ¿por qué dice así? Porque al Señor Jesucristo rechazaron a aquellos que lo llevaron a la cruz. Es por eso pues que el problema estaba que ellos tenían con el Señor Jesucristo. Entonces por eso Pedro les dice de esa manera. No es que no es que el Señor Jesucristo dice una cosa y Pedro dice otra. Pero sabemos que el Señor Jesucristo es el Salvador y a Él tenemos que oír. Pedro era solamente su discípulo, un hombre terrenal nacido de linaje de pecado, pero que el Señor lo rescató y lo salvó, y que Él se levanta en aquel día y predica de esa manera. ¿Sí?
Y dice también el capítulo 3 del verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero antes, en el verso 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos.